Mis queridos hermanos, tengan todos un buen día. Hoy es jueves 11 de agosto de este año 2022, es día sacerdotal y eucarístico. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por llamarnos a la existencia, por concedernos la salud, porque ya desde este amanecer el Señor sopla su Espíritu sobre nosotros para que nos abrace el poder que viene de lo alto y así podamos también perseverar en el camino de la fe y hablar de las maravillas y bondades de un Dios que es fiel. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Renueva nuestras fuerzas y en este día, Señor, haz que te amemos más, que podamos encontrarte, Jesús, en la Sagrada Eucaristía, sumergirnos en ella y abandonarnos obedientemente en la palabra que hoy nos sana, que hoy nos salva, que hoy nos restaura. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola: se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar cuenta con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que le debía 3,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado aquel, se encontró con uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrodillándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, la palabra que nos regala la Iglesia en este jueves para la Santa Misa nos lleva sobre todo a una meditación seria y profunda de lo que significa, primero, las consecuencias de nuestro pecado y nuestras rebeldías, y segundo, el entender el poder del perdón cuando Dios lo ha ejercido con cada uno de nosotros. Así también tenemos que perdonar a los demás. Es un reto porque es un proceso de sanación interior. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel y allí el Señor le está diciendo a Ezequiel que debe hacer un gesto, o mejor, hacer un momento de vivencia de un signo para que el pueblo entienda que Dios le quiere comunicar un mensaje concreto. Ezequiel agarra su equipaje, sus cosas, y sale a pleno día huyendo al desierto. Es la manera del Señor expresar cómo va a salir el rey de Israel acobardado y tal vez dejando un pueblo que necesita su ayuda
su defensa, su protección. El pueblo de Israel es un pueblo que ha entrado en una fuerte rebeldía, se ha apartado de los mandamientos, se ha apartado del camino del Señor. Irá al destierro por la misma consecuencia de su pecado. Por eso, este gesto que Dios le manda a hacer a Ezequiel es como la expresión de lo que va a ser en profecía lo futuro. Está diciéndonos que el rey va a abandonar al pueblo cuando más el pueblo lo necesita, en el momento en el que se sienten en peligro por las fuerzas enemigas. El pueblo en su rebeldía también vive el momento del destierro como la mejor expresión de que el pecado no trae sino ruina, inestabilidad. El pecado trae estancamiento para las personas y les hace perder el rumbo, les hace perder realmente el norte de los planes de Dios. Yo creo que hay una meditación válida hoy para nosotros y es entender cómo el Señor nos llama a mirar las consecuencias de nuestro propio pecado. El pecado estará siempre dividiendo la vida del matrimonio. El pecado está trayendo dolor a la familia, al hogar, a los hijos, porque cuando se aferran de manera muy concreta a una vida desordenada que les encanta en los temas del mundo, pues obviamente se está dejando claro que el pecado personal trae consecuencias en la vida de la comunidad. Tu familia es la comunidad que Dios te ha regalado. Tu matrimonio es aquella comunidad en la cual Dios quiere hacer una obra concreta si hay obediencia, si hay firmeza con la misma alianza, con el pacto del Señor. Por eso siempre tenemos que entender que Dios estará dispuesto a perdonarnos en la medida en que la decisión de nuestro corazón sea firme, porque es bueno entender que el perdón es valorado cuando nosotros entramos en un sincero arrepentimiento y nos damos cuenta de la tragedia que produce el pecado en la vida de una persona que se ha entregado a los engaños de este mundo. Puede perder la familia, puede perder la misma relación con sus hijos, puede perder el mismo matrimonio. Por eso vale para nosotros hoy pensar lo que nos plantea la palabra, y es comprender que si Dios nos perdona es porque Él nos da una nueva oportunidad. El perdón siempre será una oportunidad de la gracia, una oportunidad de la misericordia del Señor. El perdón es una real expresión de ese amor infinito de Dios, porque Dios no sabe sino amar. Tenemos que comprender hoy la generosidad del Señor en el Evangelio. Jesús nos deja claro que Dios perdona siempre, pero que en esa medida también nosotros debemos ser canales del perdón. No olvidar que Dios es generoso y así su generosidad se experimenta en los temas de nuestra vida espiritual, cuando aún sin merecerlo, Él nos hace pasar la página, olvidar lo oscuro y lo negro que ha sido nuestro pasado. Creo que es necesario meditar en todo lo que significa el amor y la misericordia de Dios. Lo primero que tenemos que decir es, ante todo, que una de las características más grandes del amor es aquella que dice San Pablo: el amor no lleva cuentas. Hay personas que se ven heridas y muy dolidas por el daño que les han hecho y no quieren ya perdonar. Pero allí donde tú le niegas el perdón al esposo, a los hijos, piensa cuántas veces te ha perdonado Dios.
Y una cosa es perdonar y otra cosa es dar la oportunidad a que la persona restituya sus derechos cuando tal vez está enferma con un pecado como es el adulterio. Hay que replantear toda esa parte, sobre todo que primero se comienza la sanación del corazón y dando pasos en el perdón, y después se mirará si realmente en el camino de la conversión del que ha hecho daño se encuentra sano para dar ese paso en lo que corresponde a una vida nueva de ser una sola carne, como siempre Dios les bendijo y les dio la gracia del matrimonio. Debemos hacer una afirmación, hermanos, y es que el que hace negocios está llevando cuentas. Es lo que pasa en el evangelio de hoy, el hombre que no quiso perdonar a pesar de que el rey lo perdonó en cuanto a su deuda. El que hace negocios lleva cuentas, pero con la gracia de Dios no es así. Uno no puede llevar cuentas. Ya te perdoné 3, la cuarta ya no te voy a perdonar. Entonces tú estás haciendo negocios afectivos, contratos de conveniencia, de relaciones. También hay que mirar cada caso, porque cada caso es muy particular a los ojos de Dios, a los ojos de la divina misericordia y de la gracia. Creo que vale pues para nosotros la meditación del evangelio de este día, y si pensáramos, si el Señor se sentara con nosotros a ajustar cuentas, ¿cómo nos iría? Realmente, si el Señor nos dice, debes tanto porque has pecado mucho, no tendríamos con qué pagar. El perdón solo se alcanza cuando uno es perdonado, y en esa medida daremos el perdón. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido jueves para todos.